Bienvenidos a la guarida del zorro. Bueno, este es un vídeo muy cortito para invitaros a una pequeña reflexión. Faltan un par de segundos. Ya, son y 23. Son la 1:23 del 26 de abril. Y hoy hace exactamente 34 años de esto. La peor catástrofe nuclear de la historia, la explosión de la central nuclear de Chernóbil, del reactor número 4. Hay una serie que ha hecho HBO hace poco sobre el tema, que está muy bien y que yo creo que se ha hecho porque, bueno, es muy fácil hacer series sobre estos temas cuando el culpable o a quien acusas es un Estado, una entidad política que ya no existe, ¿no? Como es la URSS. Bueno, simplemente es para invitar a la reflexión, ¿no? De cómo una catástrofe nuclear de estas características, en las cuales pues ahora mismo estaríamos, si estuviéramos en 1986, pues ya el 26-27 de abril se detectaron niveles de radiación a 1000 kilómetros de la central en Rusia, Bielorrusia y el Báltico. El 28 de abril en Suecia, en las plantas nucleares. En Bavaria, el 29 en Italia, se detectó yodo 131 y 137 en altas cantidades en el sur de Francia y Córcega. El 29-30 ya en Gran Bretaña, Grecia y bueno, a otros pequeños países. Os recomiendo al respecto el informe Torch, ¿vale? Torch, que establece pues como el 20º aniversario que se hizo, en el cual se hizo este informe en el Reino Unido, Alemania, Austria, Italia, Lituania, Suecia, Finlandia y Polonia, múltiples países que no eran la URSS, que no eran una dictadura de la Unión Europea, pues se detectaron altos niveles de radiación en ovejas, animales, setas, bayas, peces, productos agrícolas varios. Y entonces nadie se quedó en su casa. Ningún gobierno estableció una medida tan agresiva como esta de paralizar el país, a pesar de que no solamente sabían que la radiación era algo muy, muy, muy peligroso, sino que no conocían el alcance y las consecuencias que podía llegar a tener, en cuanto sabían que podía producir cánceres y sabían que era gravísimo, pero era algo desconocido. Y ahora estamos viendo una situación de un virus en la cual tenemos los precedentes y los datos de otros países que ya han pasado por esto, como China, como Corea, que han afrontado la situación y sabemos cómo la han afrontado, con test masivos, desinfección de lugares públicos, simplemente prohibición de grandes concentraciones, pero por ejemplo en el caso de Corea no se ha confinado a nadie en su casa. Y en cambio, una medida que no se tomó en su momento por las graves consecuencias económicas y a largo plazo la gran pérdida de vidas que comportaría sumir a los países en la pobreza por la paralización económica y social de decretar un estado de excepción como el que se ha decretado en España, pues ahora sí que se hace, ¿no? Y simplemente es para invitar a la reflexión de cómo, pues quizá en un momento se balancearon se tomó en la balanza el daño que se podía generar y el daño que ya era inminente por el tema de la radiación. Y en este caso, pues el daño que se va a generar. Ya os dejo aquí bueno, os dejo el enlace, pero hice un vídeo sobre el informe del Banco de España que corroboraba las cifras que yo di en su día de que vamos a caer un 15% del PIB, una recesión de 15 puntos, algo que no conocíamos en España desde la Guerra Civil, lo cual indefectiblemente pues va a llevar a la pobreza, a la miseria y al hambre y la muerte de muchos españoles. Pero bueno, simplemente este vídeo es para invitar a la reflexión de esto, ¿no? De cómo hace 34 años, a esta misma hora, y ahora pasan 3 minutos y 50 segundos, pasó una de las mayores catástrofes innegables que se detectó en varios países de Europa y no se adoptaron las medidas que se están adoptando ahora tan agresivas de paralización social y paralización económica que van a tener unas consecuencias gravísimas, ¿no? No sé si era porque entonces los políticos eran peores o los de ahora son más populistas o los de entonces o esto se podía ocultar y el COVID no. Francamente no tengo una respuesta. Simplemente quería invitar a la reflexión sobre este tema, sobre el tema de una catástrofe nuclear de estas características y que es innegable o es imposible relacionarlo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Del tema del COVID-19 y cómo estamos pues durante meses encerrados en nuestras casas como si realmente tuviéramos una radiación que nos va a matar. Y nadie nos habla de las posibles consecuencias que va a tener esto. Ningún político, nadie. Hay países que no lo han adoptado, como Alemania generalizadamente, como Gran Bretaña,
Corea, con una mortalidad del 0,2, haciendo test masivos, como digo, tomando ciertas medidas, no ha adoptado las medidas que ha adoptado España y que nos van a llevar al desastre, ¿no? Entonces simplemente era para invitar a esta pequeña reflexión de cómo la política, cómo los políticos pueden generar en nosotros un miedo a un daño cuando quizás realmente están generando un daño mayor. Y en algunos casos se hace y en otros no, cuando quizá en otros casos hay más peligro incluso que ahora, ¿no? Yo no tengo la respuesta a esto. Este es un vídeo que realmente se escapa un poco a lo que yo hago en el canal, que es análisis político y centrarme en aspectos muy básicos, pero no quería dejar pasar el momento de invitar a la reflexión para los que veáis este vídeo sobre este tema. En fin, nada más, invitaros a seguir el canal y la actualidad y los vídeos que voy subiendo. Salud y libertad colectiva.